Bien, bien, bien. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase de la unidad 6, las parábolas. Le faltó la LA, me faltó ahí al escribir, pero ustedes le ponen a leer. Lo copié, lo pegué y ya se me fue así. Entonces ya lo vamos a poner bien en nuestra clase ahorita. Este tema que vamos a ver tiene que ver mucho con lo que tendría que ser los evangelios. La mayoría de las parábolas en la Biblia están en los evangelios. No así en otras partes de la Biblia, tan frecuentes, aunque sí encontramos parábolas, como la parábola de Isaías, cuando dice que la viña, ¿no? La parábola de la viña en Isaías, que es hermosa. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que son las parábolas. En esta ocasión, eh, tengo que estar pensando un poquito en esta forma de las parábolas cuando estamos hablando de ellas, que son una expresión literaria, una expresión del lenguaje que se utiliza, y entonces hablaremos desde la forma en que se interpreta cualquier parábola, cualquier escrito en parábola. Sin embargo, vamos a estar atentos a qué es la palabra de Dios y tiene un significado para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que estar súper atentos cuando hablamos de las parábolas, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a estar entrando con esta introducción de las parábolas, y una vez que estemos ahí en esta parte de las parábolas, vamos a ir a ir viendo alguna de las parábolas que tenemos. La parábola de Mateo 13, de la parábola del sembrador, es una de las que más recordamos, y de acuerdo a esta parábola, pues tenemos ya muchas otras parábolas que nos ayudan a ir hablando de las parábolas. Entonces vamos a nuestro manual rápidamente, a la página número 18, y vamos a ir viendo qué es una parábola. Una parábola, para poderla definir así rapidísimamente y con claridad, es una herramienta de lenguaje que nos permite hablar con las personas para que entiendan algo que les es complicado entender. Hablarles en un lenguaje que les sea fácil de entender. Sin embargo, el manual empieza, después de que nos habla de la unidad 6 de las parábolas, diciendo precisamente esta parte que dice que muchas parábolas son mal interpretadas en la iglesia. Por eso es importante decir algunas palabras específicas acerca de este género utilizado frecuentemente por Jesús. Dijimos, la mayoría de las parábolas son utilizadas por Jesús. Vamos a ver también otro momento donde se utilizan las parábolas, pero la mayoría son utilizadas por Jesús. Y iniciamos ahí. Vamos a ver los cuadritos para que los podamos ver. El anclaje para que no esté. Ahí veo ya que están varios. Ya los veo ahí en vivo y a todo color. Bien. Entonces, vamos con la parte de la primera del tema de las parábolas. Así copio todo para ponerlo acá y para empezar a hablar. Para empezar a hablar de las parábolas se requiere en buena medida hablar de las parábolas. Se requiere hablar de qué es una parábola. Entonces empiezo a preguntar en la clase qué es una parábola, y ustedes irán pensando en su cabeza qué es una parábola. Como manejamos la Biblia y la mayoría de nosotros tenemos nociones con la Biblia, pues inmediatamente identificamos qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza.
es la primera palabra que nos viene a la cabeza. Y es una manera de enseñar, diría yo, ampliando un poco nuestro conocimiento, es una manera de enseñar que utilizó Jesús. Y ahí entramos ya en este momento a la parte A, las parábolas en la historia. Lucas dice específicamente que Jesús enseñaba en parábolas a la gente. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 3. Y ahí es donde dice Jesús enseñaba por medio de parábolas a las personas. Entonces era la manera en que Jesús enseñaba, era por medio de parábolas, y lo encontramos en el capítulo 15, en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Con lo que indica claramente que entendían las parábolas. Fíjense bien, entendían ellos las parábolas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo es que ellos entendían las parábolas. De alguna manera, una parábola no se tiene que explicar. Las parábolas no se entienden de por sí. Y vemos, por ejemplo, en Marcos, que es un evangelio corto, dijimos, ya hablamos de los evangelios, Marcos era un evangelio corto, ¿verdad? Y cuando Marcos habla, en el capítulo 4, vamos rápidamente, aquí lo tenía separado con un edito, aquí está, y lo estaba leyendo hace rato. Y vean ustedes cómo el versículo del 10 al 12, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es decir, había veces que eran tan fáciles las parábolas que ellos tenían que preguntarles sobre la parábola. Le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Noten ustedes que Marcos se utiliza el reino de Dios, a diferencia de Mateo, que decía el reino de los cielos. A vosotros les es dado entender el reino de Dios. Más, y aquí más está sin acento, pero, sería en un español más moderno, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es en sí una parábola o una antítesis muy clara de lo que les está diciendo Jesús. No les está hablando con claridad, dice, para que no entiendan el reino de Dios. Hay que entender aquí en Marcos capítulo 4 que no era el tiempo en el cual se había de revelar Jesús. ¿Recuerdan ustedes que varias veces dijo, no me ha llegado mi tiempo? No ha llegado el tiempo adecuado para que yo me presente como el Mesías. Él no estaba así. Recuerdan en el Evangelio de San Juan, cuando el milagro de las bodas de Canaán, que la bienaventurada María le dice a Jesús que se manifieste a la gente quién es, ¿verdad? Le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado aún mi tiempo, no es mi tiempo. Entonces, en este sentido, tenemos que leer Marcos 4, el principio, el inicio del Evangelio, y en este inicio, principio del Evangelio, ellos tenían que estar muy atentos a darse cuenta que era el momento de que tenían que no darse a entender completamente el reino de los cielos. Estaba un momento que no era prudente que el reino de Dios se manifestara completamente a la gente. Así que hay esta parte curiosa de Marcos capítulo 4, versículo 10. Hablaba del misterio del reino y su relación con la parábola. Se refiere al hecho de que siempre habrá personas que no vean lo que ven, está delante de los ojos, de sus ojos. Jesús, en Marcos 4, 10 al 12, que es el que acabo de leer, estaba describiéndolo, nuestra respuesta a él como seres humanos, y no prescribiendo, es decir, está dando algo. Y aquí tiene esta parábola algo muy importante que marcarnos en cuanto a lo que ya hablamos desde la primera clase, que vuelvo a repetir para que se entienda con mucha claridad. Lo que se llama lo
descriptivo y lo prescriptivo. Dijimos que lo descriptivo es solamente lo que cuenta la historia y pusimos un ejemplo cuando dice Judas se ahorcó. Ahí no está dando un mandato de irnos a ahorcar. Está simplemente describiendo una acción que estaba haciendo una persona de las cuales está viendo una narración. ¿Cuándo es prescriptivo? Cuando el Señor nos dice, no matarás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio. Esos son mandatos prescriptivos. Así que aquí el manual nos dice que aquí no está prescribiendo recordemos que cuando se usa la palabra prescribir, está teniendo la connotación de orden o ley. Cuando decimos que está prescribiendo algo, tiene la connotación de orden o ley. Esto tiene que quedar bien claro cuando leemos los evangelios. Cuando nos está dando una orden y cuando nos está contando algo. ¿Por qué es importante mencionar esto en las parábolas? Porque la mayoría de las parábolas son para entender una verdad del reino de Dios, pero no nos está diciendo que actuemos como nos dice la parábola. No nos dice, sino nos está contando una acción del reino de Dios. En este sentido, tenemos que entender bien aquí, vuelvo a leer para que quede claro. Dice, Marcos 4, 10 al 12 está describiendo nuestra respuesta a él como seres humanos y no prescribiendo. Recordemos que cuando se usa la palabra prescribir está teniendo la connotación de orden o ley, que desde este momento las cosas deben acontecer sí o sí, como se ha narrado. Es decir, cuando algo está siendo prescriptivo. Pero aquí simplemente está siendo descriptivo, simplemente nos está contando una historia que es importante contar. Y esta historia es solamente para que ellos no entiendan, ¿verdad? Les está diciendo, no es que el Señor no quiera que la gente se salve, no, de ninguna manera, sino en ese momento específico de la historia de lo que iba a pasar con Jesús, estaba simplemente contando que no era aún su tiempo. Por eso está diciendo. Ahora sí, vamos al siguiente punto. No sé si hay alguna cosa que añadir aquí de su parte. ¿Alguien había leído este pasaje y le había causado algún problema al leerlo? En este momento, cuando habla de las parábolas, que dice que les habla por parábolas, pero que no entiende. En que las parábolas están en una historia, es decir, están dentro de un contexto, no pueden ser otra cosa. ¿Alguien había leído Marcos 4, 10 al 12 y había tenido alguna dificultad con esto? A ver, cuéntenme, voy a pasarme a los cuadritos para ver si alguien levanta la mano o abre su micrófono. Ya hay varios aquí, entonces ya tenemos alguien que haya tenido algún problema con este pasaje. Ahí Juan me dice con la cabeza que no. Okay, no, muy bien. Qué bien. Los demás están apagados, así que si no levantan la mano o abren su micrófono, pues entonces, como dice el dicho, el que calla otorga, ¿no? Es más, hoy vamos a hablar de los dichos, porque las parábolas al final son dichos. Tienen ese mismo significado. Entendamos bien esto que las parábolas tienen que ver. Vamos a ver las características de las palabras, de las parábolas. Vamos al punto B. Ahora sí lo escribimos con todas las letras ahí. Hace rato en la introducción nos falló, pero ahorita lo corregimos. Clases de parábolas. Aquí sí vamos a tener que ver que hay diferentes clases de parábolas. No todas las parábolas son de la misma clase. El buen samaritano es un ejemplo de una parábola verdadera, es decir, algo que sucedió, es una historia pura y sencilla con un principio y un fin. Una parábola puede ser una anécdota, una historia. Vamos a ver que cuando nosotros vamos a tener un curso que se llama Cómo predicar, donde vamos a ver cómo exponer la palabra, y vamos a ver que en la introducción a veces nosotros podemos usar historias verdaderas. Entonces, estas historias verdaderas no tienen otro objetivo más que, en algún sentido, llamar la atención y contar una historia que tiene que ver con el reino de Dios, con cosas eternas. La parábola del buen samaritano tiene este sentido. ¿Qué sentido tenía?
lo vamos a ver más adelante, la vamos a volver a analizar. Pero hay, en primer lugar, la clase de parábolas que son historias verdaderas. Punto y aparte. Siguiente renglón. La levadura y la masa. Es un símil o un similar, así como el doctor símil, ¿verdad? Que nos venden pastillas que es lo mismo, pero diferente, ¿verdad? Un similar, ¿verdad? Pero más baratos. Igual, pero más baratos, dice el comercial, sí es cierto. Ahora, un símil es algo que es parecido. Ahora estamos en el momento de los similares. Yo estoy espantado ahorita. El otro día compramos un arroz ahí en el Aurrera, la Conasup o lo que sea, y nos dimos cuenta que el arroz no sabía igual y sabía como a plástico. Ya nos pusimos a investigar y ahora hay un arroz chino que es arroz similar, ¿verdad? Entonces se pone porque se pone al fuego y se hace como si fuera de plástico, ¿verdad? El arroz, ¿verdad? Entonces imagínate ustedes, eso no se vale. ¿Qué es un similar? Algo que no es, pero que da la idea que es, ¿verdad? La levadura y la mesa. Parábolas como la del sembrador o de la semilla de mostaza son más bien ilustraciones de la vida cotidiana de Jesús que toma, ¿verdad? Ilustraciones de la vida cotidiana que Jesús tomó para hacer entender el significado de algo. La fe es como un grano de mostaza, que es pequeña, luego se siembra y surge un gran árbol. De ninguna manera la fe es un grano de mostaza. De ninguna manera nosotros los cristianos tenemos que tener granos de mostaza para tener fe. Es un similar, es para darnos la idea que así como es pequeñita, es de pequeña la fe. Ahí tenemos que entender cómo la Biblia a veces está describiendo cosas. Yo he estado en algún momento con personas no cristianas que me dicen, la Biblia no dice la verdad. A ver, ¿por qué dices que la Biblia no dice la verdad? Porque dice que la semilla más pequeña es la del grano de mostaza y ahora sabemos, no es que no diga la verdad, está diciendo una relación a lo que la gente conocía. Las parábolas tienen que ver con lo que la gente conocía. Ahorita vamos a ver ejemplos más adelante. Pasamos, por favor, a la página 19. Y ahí empezamos con un título grande en negritas que dice el similar, la metáfora y otras son parte de lo que se conoce como figuras literarias. ¿Qué es una figura literaria? Ahorita vamos a empezar a analizar las figuras literarias. Es importante entender que las figuras literarias no tienen nunca la función de establecer una verdad, simplemente son figuras que tienen que ver con algo que habla una persona para que entendamos con mayor facilidad las cosas. Fíjense bien, dice, el símil es la forma más sencilla de comparación porque utiliza la expresión de comparación como tal, cual, semejante a. La semilla es como la fe, tal cual, semejante a. Ejemplos de ello en la literatura no bíblica, labios como espadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cortan? ¿Que son filosos? No, sino que cuando hablan dice cosas hirientes o cortantes. Vamos a la Biblia, Jeremías. A mí me gusta mucho el libro de Jeremías. Es un libro, Isaías y Jeremías casi son de mis favoritos. Aquí lo tengo. Y en el capítulo 23, perdón, el 29 se estaba leyendo, este rato si lo tenía abierto, pero en el 23, para no equivocar la cita, dice, pregunta el Señor, es una pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces la palabra de Dios no es un fuego, ni es un martillo que destroza. Sin embargo, él está haciendo esta comparación o símil. Esto es válido en la literatura, hacer comparaciones o símiles, como fuego o como martillo. Primera de Pedro 1:24, ¿alguien lo tiene, por favor? Primera carta del apóstol Pedro 1:24, es un pasaje bonito. Y luego alguien busca el Mateo 13.
porque ahí Mateo 13 es la parábola del sembrador, ¿no? Todos lo recordamos, hemos escuchado predicaciones, hemos predicado acerca de Mateo 13. Veamos en primer lugar como primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ese es un similar. No tiene que ver que nuestras vidas sean hierbas, ni somos plantas, ni somos vegetales, simplemente es como, ¿verdad? Ahí aparece la palabra es como. Este es un similar que utiliza ahí el apóstol Pedro para hacerse ver que está en esta situación nuestra propia vida, ¿no? Y luego ahora sí vamos a Mateo 13:31, es la parábola del sembrador. ¿Qué dice 31 del 13? Adelante, ahí parece que alguien va a aprender. Vi que lo iba a aprender José, ¿no? Nos vaciló. Okay. Entonces, como castigo ahora lo lee. No es cierto, Josefina, es un broma. ¿Alguien lo tiene más? Estaba acomodando su cama. Bueno, dejen ver si. Ahora Esther anda cuidando nietas, así que me dejo aquí solo. Ese 31 ya lo tengo. Ya lo tienes, José. Gracias, pastora Josefina, por favor. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ok, me equivoqué. Mateo 13 sí empieza hablando de la parábola del sembrador y luego llega al 31 a decir que, como dice, vuélvelo a leer, por favor, para que nos quede clarísimo. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hasta ahí. Entonces, subrayamos la palabra, es semejante, ¿verdad? La palabra importante aquí es semejante. No es, el reino de los cielos no es un grano de mostaza, es semejante en el sentido de sus propiedades, ¿verdad? Que un hombre sembró y puso, y luego que dice que esta hortaliza siendo una semilla tan pequeña de un árbol tan grande. Bien. Quiere decir aquí que esta parte que hemos estudiado, el símil, la metáfora y otras, parte importante, el símil, esto ya vimos la parte del símil. Ahora vamos a ver la metáfora. Es una comparación directa. La metáfora, el símil es algo similar, ya dijimos como el doctor símil, pero la metáfora es una comparación directa. Esto significa que no se vale de las expresiones del símil, no utiliza como, tal, cual, semejante, etc. Ejemplo, el profesor con su cabello de sol. ¿Qué quiere decir cuando decimos el profesor? No este profesor, yo no tengo cabello de sol, ¿verdad? El profesor con cabello de sol. Yo cuando leía esta clase, la verdad les voy a ser sincero, que cuando era niño y estaba en la escuela, me acuerdo que tenía un compañero que decíamos el cabeza de zanahoria, porque era pelirrojo, me llama mucho la atención su cabello, ¿verdad? Y cuando ustedes ven una persona con cabello rojo, nos llama mucho la atención. Entonces, yo recordé esto porque este era el título que le dábamos a este pobre muchacho, ¿verdad? El cabeza de zanahoria. Pero cuando yo digo el profesor como con cabeza o con cabello de sol, no estoy pensando que es un símil que me va a enseñar algo, sino es una metáfora. Algo que me dice que el profesor dice aquí, dice, ¿qué será que quiero decir con los términos profesor, cabello de sol? ¿Qué será lo que quiero decir? Se quiso decir que el profesor es rubio o tiene el cabello amarillo. Las metáforas, a diferencia del símil, diferentes al símil, se vale mucho de verbos impersonales como el ser, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:13 al 34, en el Sermón de la Montaña. Estos son metáforas. Las metáforas son estas partes donde nosotros somos la luz, donde nosotros somos la sal. No es que seamos así, ¿verdad? ¿Qué otras metáforas de ser que conocemos? A ver, recuérdenme en los evangelios, ¿qué más nos dice? Somos la luz, somos la sal. ¿Qué más dice
alguno de los evangelios, algún versículo que recuerden ustedes. ¿Qué dice más? La luz, ya, ¿verdad? La luz ya, la Ah, sal ya. ¿Qué más somos? Creo, si no me equivoco, dice, creo que como un tesoro escondido, ¿no? Pues sí, puede ser, vamos a buscarlo y O es una parábola esa. sí, la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? Entonces no. Puede ser, hay que ver si es metáfora o no, pero también puede ser. ¿Qué otro? Es que aquí les pregunto cuál otro, porque son la mayoría de los que nosotros recordamos, ¿no? La sal y la luz, tal vez porque sea muy importante, pero también recordemos aquí, el propósito de la enseñanza es esta, que las metáforas no son tan recurrentes en la palabra, no refiriéndose a nosotros, pero en el Apocalipsis también se refiere al aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego vemos al Cordero en el Apocalipsis y dice cómo era dice su aspecto era como con gran resplandor y todas esas cosas. Esas son las palabras que utilizamos como metáforas, ¿verdad? Como metáforas. Entonces, ahí, cuando somos, entonces lo importante es recordar que si somos, entonces tenemos las mismas propiedades que estas cosas que somos. Si somos luz, ¿verdad? Dice, ni nadie pone una luz debajo de la mesa, ¿verdad? Para que alumbre. Entonces, quiere decir que no es que tengamos que ser luz o estar iluminando, sino que tenemos que estar siendo luz. Y esta luz, fíjense cómo son las metáforas, porque ahí la usa alguien más, usa metáforas, y es exactamente Juan, pero no en uno de sus evangelios. Vamos a Primera de Juan para ver una metáfora hermosa en la escritura. Dejen ver, sí, voy rápido para poder llegar a San Juan, porque me gusta la metáfora de San Juan. Y vean ustedes cómo esta metáfora nos ayuda mucho. Voy a ir leyendo por párrafos y el primer párrafo abarca los primeros 4 versículos y vamos a ver cómo luego empiezan las metáforas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el primer párrafo de una carta, ¿verdad? Es el párrafo inicial de una carta. Pero luego vienen las metáforas, ¿verdad? Aquí es donde vienen las metáforas a partir del verso 5. Observen la metáfora. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Aquí tenemos que entender que aquí está hablando de una metáfora. Específicamente no puede decir que Dios es luz. ¿Se dan cuenta? Eso sería una herejía muy grande. Dice, Dios es luz. ¿Y por qué no nos muestra la metáfora? Fíjense cómo nos muestra la metáfora. Y no hay ninguna tinieblas en él. Este es la metáfora. Si Dios es luz, no hay tinieblas en él. No quiere decir esto que Dios sea específicamente luz. ¿Cómo nos imaginamos a Dios en nuestra finitud humana? Pues a lo mejor por medio de una metáfora sería posible. Decimos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La metáfora se hace realidad cuando decimos, es que así debe ser Dios luz, porque si andamos en tinieblas no tenemos comunión con él porque Dios es luz. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, andamos en luz por medio de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
coma, y la verdad no está en nosotros. Punto y aparte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí el párrafo que acabo de leer, que sería el segundo párrafo de la carta. Pero viene un tercer párrafo de la carta que para fines de citación o de citarlo se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 de la primera carta de Juan, y dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Aquí viene un símil o un igual, que es el abogado. Tenemos un abogado y él es la propiciación, y aquí viene otro símil. ¿Qué es la propiciación? Ya tenemos el símil de la luz, que es Dios, un Jesucristo que es abogado y un Jesucristo que es propiciación. Propiciación viene de la tradición judía, de la liturgia judía del santuario. ¿Recuerdan ustedes el santuario? Esas cosas que estudiamos cuando éramos niños, adolescentes, y luego en el seminario nos la metieron también de estudiar el santuario, y que había el lugar santo, el lugar santísimo, la arca, y sobre el arca había 2 querubines. En medio de esos querubines se manifestaba la gloria de Dios, que conocemos con la palabra hebrea Shekinah, y había una caja que era el arca del pacto, donde estaba, no me acuerdo ahora, pero bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los panes de la propiciación, la vara de Aarón, ¿verdad? Y el maná, ¿verdad? Ahí estaban dentro, que significaba lo humano. Y entre lo humano y lo divino había una tabla, ¿verdad? De madera de acacia cubierta de oro, y esa tabla que impedía la gloria de Dios con lo humano se llamaba el propiciatorio. Esa era la cubierta que se llamaba el propiciatorio. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Es exactamente la luz, fíjense que es una metáfora, ¿verdad? Con algo que cubre, que nos cubre a nosotros, porque nosotros somos lo humano, nosotros somos la representación del humano, del maná que representaba que se quejaron y tuvieron hambre, de la vara de Aarón que tenían para que hiciera milagros, ¿verdad? Estas varas, también estaba pues, naturalmente la ley, que significaba lo humano también, lo que no podemos cumplir, está la propiciación. Entonces aquí San Juan, que era un teólogo excelente a sus 90 años, un muy longevo apóstol, nos dice el cuál es la propiciación, y es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí hace una extensión histórica hasta el siglo XXI, hasta cada uno de nosotros que estamos tomando ahora clase por Zoom, en algo que él se hubiera muerto de susto si ve esto que estamos haciendo, ¿verdad? Leyendo sus palabras en un idioma desconocidísimo para él, un idioma que no existía cuando él vivía, ¿verdad? Que surgió muchos siglos después y que fue evolucionando a un español que podemos entenderle ahora, y la palabra de Dios se habla en nuestro idioma y nos dice: es para mis pecados. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en este andar como él anduvo, significa que debemos andar en luz. ¿Cómo anduvo Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo anduvo en luz. Ven ustedes cuántas metáforas encontramos aquí. ¿Qué encontramos? La metáfora de la luz, la metáfora del pecado, ¿verdad? Dentro de la propiciación, y encontramos: hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino que mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera
ya alumbra. Este es el versículo al que debía tener que llegar. Vuelve a las metáforas de la luz. Y vean en 2:9 cómo llega esta metáfora a un clímax. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y aquí la palabra importante en esta metáfora es, está en luz. ¿Por qué es muy importante esta metáfora y entender las parábolas? Juan está hablando en una parábola, y cuando nos está hablando una parábola, es muy interesante porque es estar en luz. Fíjense bien, si yo fuera luz, entonces de mí saldría la luz y la reflejaría. Por eso necesito la propiciación para reflejar la luz. Así como la luna maravillosa que podemos contemplar, no es su luz propia, sino refleja la luz de Dios. Entonces, podemos referirnos a este versículo de 1 de Juan 2:9. El que está, fíjense el verbo estar. Cuando yo estoy aquí y ustedes me ven, no es porque yo tenga luz propia. Tengo dos focos aquí que hacen que yo refleje esa luminosidad, ¿verdad? Si yo apagara en este momento los focos, ¿verdad? Como ahora se apaga, saben que los focos ahora se apagan desde el celular, ¿verdad? Es la maravilla de esto. Vean ustedes cuando yo no tengo celular, pero tengo este trapito, ¿verdad? Si yo dejo de poner aquí la luz, ya no pasa la luz por el lente, ya no hay esa luz. ¿Qué pasa cuando yo no estoy bajo la observación de la palabra de Dios? Una parábola es esto, y una metáfora es exactamente saber que nos está hablando de un similar para saber que estamos en luz. Por eso es tan importante hablar de estos similares. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 13:14. Pero no somos la luz en sí, sino reflejamos la luz de Dios. Por eso Mateo 5:13 y 14, parte del Sermón de la Montaña, me parece muy necesario que lo leamos a la luz. Vean ustedes, es otro similar a la luz de 1 y 2. 1 y 2 de Juan. Bueno, leerlo a través de 1 de Juan es necesario. No está de más gastar tiempo en esto. Estas cuestiones son necesarias, estas cuestiones son necesarias manejar porque son justo o no. En la palabra de Dios se utilizan dichos recursos literarios. Es decir, de alguna manera ahí van a estar estas parábolas y tenemos que interpretarlas. Algo importante es que las parábolas no necesariamente tenemos que interpretarlas, ya hay una interpretación de las parábolas. Fíjense el siguiente párrafo que es muy interesante. Los llamados dichos parabólicos en realidad son metáforas o similares y similares. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, también dijimos. Una parábola puede acercarse mucho a la alegoría, pero las parábolas no son alegorías. Es decir, aquí tenemos un tercer término, ya dijimos similares, también dijimos metáforas, y ahora tenemos un tercer término que tenemos que identificar rápidamente, que dijimos que son alegorías. ¿Qué son las alegorías? ¿Alguien puede definir las alegorías? Aunque nos va a decir ahí rápido abajo una alegoría, que la recordamos muy bien, pero una alegoría sería en el libro de Gálatas 4. Y me voy a detener un poquito ahí en porque también me gusta el libro de Gálatas mucho. Perdón, escribí otra vez la misma. Ahí está. Prendo y ya está. Bien. ¿Qué son las alegorías?
¿Alguien recuerda Gálatas? Gálatas está peleando Pablo con los de Gálatas. Gálatas es una región, no es una iglesia, ni siquiera Pablo les predicó ahí, había otros que les habían predicado. Y en Gálatas 4, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Dice, Gálatas insensatos, habiendo empezado en la carne, vas a terminar, habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. Están las obras de la carne, están el fruto del espíritu, está todo esto de la maravillosa manera de vivir la vida cristiana. Pero en algún momento en Gálatas 4 cuenta la historia de la ley con respecto a Sara y Agar, en una alegoría. Una alegoría, entonces, ¿qué es una alegoría? Es una comparación directa y extendida donde cada elemento de la historia tiene un significado. Esto es una alegoría. Cada uno de los acontecimientos tiene un significado. Esta es una alegoría. Jesús cuenta una buena alegoría en Mateo 13, la parábola del sembrador. Cayó parte de la semilla en tal parte cayó en tal parte y parte cayó en tal parte. Cada uno tenía su significado en la alegoría. Una alegoría tiene una interpretación y esta interpretación es única. Ya no hay mayor interpretación. Cuando nosotros leemos Gálatas 4 en la alegoría de Sara y Agar, no podemos aumentarle ya más a esta interpretación. Pero ahora, esto nos lleva al siguiente punto. Las parábolas las estamos tocando aquí en forma independiente por una razón muy importante, porque son, aunque parecen fáciles de interpretar, la mayoría de ellas producen grandes malas interpretaciones. Entonces, tengamos mucho cuidado con las parábolas, mucho cuidado con las parábolas. Las parábolas de Jesús tienen que interpretarse con mucha calma. Ahora, ¿para qué funcionan las palabras? ¿Cuál es la función específica de las parábolas? Las parábolas funcionan como un medio para obtener una reacción de parte del oyente. Es decir, es para ver cómo está escuchando el pueblo la parábola. La parábola en sí es el mensaje. Interpretar una parábola es destruir lo que fue su origen. Ahí es importante decir esto. Las parábolas, la mayoría de las parábolas no son para interpretación. Ya la interpretación está en la misma parábola. Cuando vemos la parábola de Isaías que habla sobre que, dice, mi amado tenía una viña, ¿verdad? Y pues cuenta cómo le fue en esta viña que tenía. Pues no tiene interpretación más que la interpretación misma que tiene la parábola. Cuando vemos la parábola del buen samaritano, pues no hay otra interpretación más que la misma parábola de la interpretación que Jesús da cuando la da para que ellos entiendan quién era su prójimo. Le pregunta, ¿cuál sería el prójimo de este samaritano? Esa era la parábola. Hacerles entender esto, ¿no? Él cuenta esta historia verdadera para darles a entender por una parábola lo que es esto. Ahora, sí tienen tres categorías las parábolas. Dijimos que era la metáfora, lo similar y también la alegoría. La alegoría es cuando compara cada detalle teniendo los detalles. Ya cuando entremos al tema de predicación en el próximo curso que vamos a tener, ese curso está bonito porque nos enseña cómo predicar con más eficacia. Vamos a ver que es malo alegorizar todas las partes de la Biblia. La Biblia no es para ponerle alegoría a todo, ¿verdad? Es decir, ¿qué significaban los camellos que llevó la esposa de Sara, la esposa de Abraham, la esposa de Jacob? ¿Qué significaba los pozos? ¿Cuántas piedras pusieron para testificar? ¿Qué significaba cada piedra? Es más, había hasta las predicaciones de las piedritas de David, ¿no? Que recogió del río. Todo esto, pues, son alegorías, y muchos de los grandes predicadores de la historia del cristianismo, ya en un curso que vamos a tomar que se llama
doctrinas peligrosas, vamos a ver cómo la mayoría de las doctrinas actuales peligrosas tienen su origen en muchas ideas y la mayoría surgieron cuando alegorizaron la palabra de Dios. Cuando pusieron cosas que no estaban en la palabra de Dios, que no decían y las pusieron como algo que ellos interpretaron en una alegoría. ¿Qué quiere decir una alegoría? Un significado para cada cosa y para cada objeto. ¿Estamos diciendo con esto que cuando nosotros hacemos alguna alegoría de la palabra estamos cometiendo un error? No, sino que tenemos que tener cuidado cuando hablemos de algo que tiene un significado en la palabra de Dios que sea fuera de lo que ya tiene la misma interpretación bíblica, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a la siguiente parte. Dice, la parábola funciona como un medio para obtener una reacción de parte del oyente. La parábola en sí misma, ya la hemos leído, interpretar una parábola es destruir lo que fue en su origen. No nos faltaba la última parte, que lo vamos a ver más abajo, que ya me arreglaron el manual porque no le entendíamos al principio, pero que dice, es como interpretar un chiste. Un chiste se cuenta y ahí está el chiste, ¿no? Ya cuando se cuenta el chiste ya no es chiste, ¿verdad? Cuando uno tiene necesidad de contar el chiste ya no es chiste. Lo mismo, una parábola está ahí. Por eso predicar expositivamente es tan bonito, porque cuando uno predica simplemente la palabra, pues ahí está la palabra, es lo que dice la palabra. A mí, a cada persona, lo que dijo en su original, en lo que estaba escrito, como fue dicho antes de que yo lo interpretara. Cuando ya me pongo a poner ahí interpretación a la parábola, pues, o a la palabra, ya tengo un problema. Vamos ahora sí a esta parte, que es la exégesis. Recordamos que la palabra exégesis tiene que ver como el sentido original. Vamos a leer exégesis como lo que decía originalmente. Recordamos que hay que buscar siempre la exégesis, es decir, ¿cuál era lo original de la parábola? ¿Qué quería decir originalmente? ¿Recuerdan esta regla del exégesis que dice, qué dice el texto antes de que yo lo leyera? Es decir, antes de que con mis anteojos o con mi cultura lo leyera, ¿qué decía el texto? Entonces, primero, para tener una buena exégesis de las parábolas, tenemos que hacer una búsqueda de los puntos de referencia. Las dos cosas que cautivan al oyente en un chiste y producen una reacción de risa son las mismas dos cosas que cautivan la atención del oyente de las parábolas de Jesús, es decir, su conocimiento de los puntos de referencia y el giro inesperado que toma la historia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este ejercicio de contar un chiste, lo importante es que tomamos algo de la vida cotidiana y le damos un giro de improviso, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a contar la parábola, que es la más famosa, la del sembrador, la que recordamos constantemente, él empieza a hablar de cosas cotidianas, ¿verdad? Había un samaritano que yendo por el camino lo tomaron los ladrones y lo golpearon y le dejaron mal herido. Eso es algo cotidiano. No le sorprendía a nadie de los que lo habían visto. Sabían cuáles eran los caminos peligrosos, cuál es el giro inesperado, ¿verdad? El giro inesperado es cuando el que le ayuda es el samaritano, ¿no? El buen samaritano es el que le ayuda. El que fue por el camino y fue golpeado no era tan importante. Los que pasan y le ayudan no son tan importantes. El giro inesperado es cuando dice, y pasó un samaritano, se lo llevó y le ayudó. Este es el giro inesperado que da una referencia distinta a lo que está pasando en este momento. Vamos ahí a la parte de abajo para explicar esta parte que está totalmente compleja. Le pedimos a los ya este curso tiene ya, fue en el 2020 cuando se inició aquí en México, y le pedimos que cambiara esta parte porque era inentendible para nosotros los mexicanos. Les voy a contar aquí cómo lo cambiamos para entender. En nuestro ejemplo, el chancho y el médico, pues no sabemos ese chiste nosotros los mexicanos, ¿verdad? El chancho y el médico no lo conocemos. Elementos conocidos por nosotros, el chancho, en primer lugar, para ellos es el puerco, ¿verdad?
el cochino, pero aquí le ponen chancho, es la palabra cochino. Elementos conocidos por nosotros son puntos de referencia. Ahora, ¿a cuántos de ustedes se les hubiera ocurrido la respuesta del chancho? Ni siquiera nosotros sabemos la respuesta del chancho porque no nos sabemos el chiste del chancho y el médico. Y ellos nos cuentan, cuando vinieron a dar el curso, que este cuento lo implican aquí porque es una historia que solamente se conoce en una parte del país. A esa respuesta jocosa, creativa, interesante, se le conoce como giro inesperado. Es decir, es un giro inesperado que si nosotros no conocemos la historia, pues no la sabemos, ¿verdad? La tratan de explicar, pero ni siquiera la entendemos. Dice, probablemente en México, eso fue lo que nos añadieron para el manual de aquí, no funcionaría este ejemplo, porque el mexicano le faltaría comprender el punto de referencia cure, que es una palabra de su idioma, de las lenguas nativas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos no hablan el idioma guaraní, que es un idioma que hablan en Paraguay, y no saben bien que al chancho, el idioma, en dicho idioma se le llama cure, ¿verdad? Y entonces el chiste nos cuentan ellos que el ejemplo del chancho y el médico es que dicen que en qué se parece un chancho a un médico, en que el chancho cure o cura y el médico cura, ¿verdad? Pues a nosotros no se nos hace chistoso porque, pues porque la razón que no conocemos todo, ni siquiera conocemos la palabra chancho, menos la palabra cure, ¿verdad? Y no sabemos que el médico cura y el chancho cura. Pero lo que sí llegamos a concluir cuando ya nos explicaron el chiste, ¿verdad? Que no se nos hizo chistoso a ninguno de los que estamos ahí naturalmente, es que una parábola, si no conocemos el significado de las palabras, no nos hace sentido. Y muchas de las parábolas en la Biblia, si no conocemos el significado de las parábolas, no nos hace sentido. Así que a esta conclusión llegamos. Y nosotros le contamos una que es nuestra, ¿verdad? Una nuestra que dice que no se puede chiflar y comer pinole. Y les preguntamos si se les hacía sentido para ellos. Y dice, no se nos hace, no tenemos ni idea qué es pinole, ¿verdad? Porque también para nosotros es una palabra náhuatl que significa molido o muy molido, y es lo que hacemos con el maíz, el táscal del náhuatl, que lo hacemos pinole, ¿verdad? Y ellos no conocen. Entonces, ¿qué nos lleva a esta conclusión? Que si una parábola no conocemos todas sus partes o todos sus sentidos, no nos hace sentido. Para los que escuchaban las parábolas de Jesús, que es lo que dice abajo, ahorita lo vamos a leer, ellos conocían o tenían pleno conocimiento de la parábola. Dice, había un hombre que fue por un camino. Ellos sabían lo que era caminar. Y los ladrones salieron a su encuentro y lo golpearon. Y lo dejaron mal herido junto al camino. Todo esto para ellos les hacía sentido. Pasó fulano, ¿verdad? Y no le hizo caso. Pasó sultano, no le hizo caso. Pasó el samaritano y ese sí fue el buen samaritano. De tal manera que el texto de Lucas 7, 40 al 42 no es una alegoría, sino una parábola. Vamos a ver de qué se trata eso. Casi tenemos que parar aquí. Yo había pensado parar un poquito más abajo. Sí, al 19 sí llegamos. Ya me pasé un minuto por estar contando de los chanchos que curan, ¿verdad? Bueno, ya cuando usted vaya a Paraguay ya va a saber que los chanchos curan. ¿En qué se parece un médico a un chancho? En que el médico cura y el chancho es cure. Ese es el chiste. Así nos lo dijeron nosotros. Está bien, ¿verdad? No se nos hacía nada chistoso. Pero nos vengamos con, no se puede chiflar y comer pinole, porque fíjense que ellos dicen silbar, no dicen chiflar, ¿no? Entonces, es la diferencia. Vamos, dejemos ahí eso y vamos a Lucas. El Evangelio de Lucas, y luego vamos a preparar cafecito rápidamente. Ya vayan poniendo el cafecito por ahí. Con Samuel, ya voy para allá por el cafecito. Casi llega el momento de ir por el cafecito.
Mis hijas dicen que me sirvo mucho café, que tomo poco café, pero es virtual aquí. Fíjense, 7. Es un capítulo largo, siempre recuerdo Lucas 7 por el centurión que le dice, tú tienes gente bajo tu mando, pero ya más adelante, hasta el verso 40, el verso 36, para recordar la historia, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí quiero hacer una aclaración para que vean lo difícil que es el lenguaje de la palabra de Dios. Cuando yo digo me senté a la mesa, estoy en una mesa como en la que estoy ahora, es una tabla elevada, y yo estoy en una silla. Cuando Jesús dice se sentó a la mesa, en el original griego dice se recostó junto a la mesa. ¿Por qué no pusieron se recostó junto a la mesa? ¿Por qué creen ustedes que no puso esto? Porque esto es la exégesis. ¿Qué decía originalmente? ¿Qué se imaginan ustedes? Jesús se recostó junto a la mesa. ¡Wow! Es que las mesas eran tablas o levantamientos de tierra donde ponían las cosas para comer. Esas eran las mesetas, estaban a ras de suelo, ¿verdad? Por eso cuando nosotros leemos en los evangelios, se acercó la mujer, aquella Marta que le derrama el perfume, dice, y acercándose a sus pies, uno en el lenguaje actual se imagina en medio de las patas de la silla, metiéndose para ponerle el perfume. No, simplemente se recostó donde se llegaban sus pies. Ellos se recostaban, ¿verdad? Sobre su costado. Cuando dice que el discípulo amado, cuando dice, estaba recostado junto a él en la mesa, y yo he visto dibujos que ponen una silla y al otro así junto a él, ¿no? Pero dice que estaba recostado junto a él. Entonces, fíjense cómo, por eso leí desde Lucas 7:38, porque este es un ejemplo claro que doy cuando hablamos de exégesis en el curso de exegética, que dice, ¿qué tenemos que hacer para entender la Biblia? Pues entender cómo eran las cosas en ese tiempo, ¿verdad? Las mesas, vayan ahí a sus recursos que le di, cómo eran las mesas, o pregunte cómo eran las mesas al tío Google, y van a ver este tipo, ¿verdad? Dice, y habiendo entrado, se sentó o se recostó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, ¿dónde estaba? A la mesa, no sentado en una silla, estaba a la mesa, recostado. Fíjense bien cómo está el asunto. Trajo un perfume de alabastro con perfume, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, ¿verdad? O sea, él estaba recostado, inclinado en uno de sus costados con sus pies estirados, y él se puso donde estaban sus pies. ¿Qué hizo? Le ungió. Ahora sí vamos más adelante, simplemente quise tocar esto. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, porque en esta escena alguien que estamos aquí identificando como este Simón no es Pedro, sino el que le invitó, el fariseo que le invitó. Fíjese la confusión aquí que tenemos que leer con calma, porque Simón era también llamado Pedro, pero este Simón era el fariseo, no era Simón el apóstol. Simón se molesta y dice, uy, si verdaderamente este fuera el Mesías, supiera cuánto cuesta este frasco con alabastro de perfume que fue derramado sobre sus pies. ¿Cuántas personas pudieron haber comido con este perfume? Y entonces dice, Simón, te tengo una historia. Y esta es una parábola, no es una alegoría. El manual nos lo marca aquí para ver qué es una alegoría y qué es una parábola. La parábola era, había una persona que debía mucho y el Señor le perdonó, ¿verdad? Vamos a leerla, dice. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno no tenía, y no teniendo ellos
con qué pagarle, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Esta es precisamente una parábola, no es una alegoría, no está comparando. Aquí no tenemos que ver, los 500 denarios significa los 500 pecados que cometemos al día. Y nosotros hay otro que comete 50 pecados al día. Ahí estamos haciendo una alegoría. No, simplemente es una parábola para que Simón, el fariseo, entendiera que esta mujer, que estando Jesús recostado junto a una mesa, que era una tabla, se acercó por detrás de él, donde llegaban sus pies, y derramó ahí el frasco de alabastro. Entonces, esta es una parábola. ¿De acuerdo? Hoy ya me pasé 8 minutos, pero vamos ahí a la parte de abajo. Sí, dice, una verdadera alegoría es una historia en la cual cada uno de los elementos significa algo muy diferente a la historia misma. Y tenemos ahí un punto que vamos a ver una vez que regresemos para escuchar esta frase del final del 19 y ya entramos a la parte final de nuestra clase. ¿De acuerdo? Voy a poner la pausa, yo nomás voy a poner ahí el cafecito porque doña Esther se fue con las nietas por allá lejos. Entonces voy a poner el cafecito y regresamos, son 8:09 minutos. Yo pongo el café, tengo tiempo récord, me dicen el gaucho veloz del café. A las 8:15 prendemos de nuevo micrófonos y cámaras y regresamos a clase, ¿de acuerdo? Voy a pausar para que no queden estos minutos aquí en blanco con nuestros hermanos que luego ven la clase. Bien, pues seguimos entonces con la parte abajo del 19. Dice, este puntito es bien importante, identificación de los oyentes. El significado de las parábolas tienen que ver con la manera como fue oída en su original, es decir, a quién está dirigida la parábola. Aunque la palabra de Dios es la palabra de Dios y está escrita para todos, ¿verdad? Y nos habla a nosotros, para poderla interpretar correctamente, entiéndase bien esto, tenemos que ver a quién fue dirigida originalmente. La primera, cuando nosotros estamos delante de un texto, tenemos que empezar a hacerle preguntas al texto. La primera pregunta que le hacemos es, ¿a quién está dicha originalmente? La mayoría de las parábolas tienen que ver con esto específicamente. ¿A quién les dijo Jesús esto? El caso que acabamos de leer aquí en Lucas 9, pues aquí está Simón, ¿no? Que quería... estaba preocupado por esta mujer que llevó este alabastro y lo derramó. Entonces la parábola fue dicha para él originalmente. Sí tiene una enseñanza en la eternidad para nosotros, sí la tiene. Tiene un significado muy importante, pero tenemos que empezarnos a preguntar para quién fue dicho. Las parábolas, podríamos decir que funcionan como mensajes subliminales. ¿Ven cómo les dice? Una parábola famosa en el Antiguo Testamento es la de segundo libro de Samuel, por ahí 15, 16, 17, cuando este famoso profeta Natán llega con David y le dice, fíjate que había un hombre que tenía una sola corderita que creaba y amaba, y el rey invitó a un amigo, y pues en lugar de tomar de su rebaño, se comió la corderita. ¡Ah, qué hombre tan malvado! O sea, tiene una segunda intención. La parábola siempre tiene una segunda intención. Está dicha por las personas a las que fue dicho. Una vez más nos mete el manual en problemas con el guaraní. Parece que quieren que aprendamos guaraní, ¿verdad? Es interesante que Paraguay es el único país de América Latina donde tiene 2 idiomas oficiales. De hecho, cuando usted viaja allá, encuentra que en los centros comerciales, en los lugares de gobierno, aparecen, así como aparecen en algunos lugares en el norte de nuestro país y frontera cruzando en español y en inglés, allá aparecen en español y en guaraní. Y aquí nos dice el manual, como en guaraní decimos, oñe en duca, que quiere decir, se está haciendo escuchar. Le está tirando una indirecta a alguien.
aquí tenemos un dicho mejor, ¿no? Ustedes lo saben bien. Óyelo tú, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera, ¿no? Entonces, este es el dicho que tenemos aquí nosotros. Entonces, es una indirecta. Una parábola es una indirecta a alguien. Aunque la persona está hablando contigo, lo que quiere decir, lo que quiere hacer, perdón, lo que quiere hacer, brincamos, volteamos la hojita, realmente es que las personas o la persona que están alrededor escuchen lo que está diciendo. Ejemplo, el buen samaritano de Lucas capítulo 10, ¿verdad? Este buen samaritano de Lucas 10 está hablando, esta parábola trata de la falta de amor de los intérpretes de la ley. Recuerdan que el anterior a la parábola están ahí los intérpretes de la ley y él les empieza a contar esa historia. No es que él no ayude al hombre de la zanja, sino que odia al samaritano. Ese es el trasfondo de la historia, ¿no? El hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32, después de esta serie de parábolas, Lucas es rico en parábolas, ¿no? El contexto es la murmuración de los fariseos contra Jesús, ¿verdad? Están murmurando y él les cuenta esta historia del hijo pródigo, porque acepta a los despreciados y pecadores y come con ellos. Ese es el antecedente que está ahí criticado Jesús porque comía, ¿no? Los que se consideran justos se manifiestan como injustos si no comparten el gozo del Padre y del Hijo recuperado. Es decir, esto es terrible porque la mayoría de nosotros nos sentimos muy mal, ¿no? Cuando vemos que alguien pues es perdonado. Este es un problema, hermanos, tremendo en la iglesia contemporánea, porque es algo terrible, porque el pecado hace estragos en nuestra sociedad y la iglesia es invadida por este pecado. Y parte del libro de Gálatas que le estaba hablando, Gálatas 6, después de que nos dice cuál es la manera de llevar el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza y demás cosas que ahora olvido. Nos dice, si alguno se cree espirituales, pues viva como espiritual. Y para vivir como espiritual el requisito es, y si alguno es hallado en una falta, restáurele como espiritual. Entonces, esta parte de ver a alguien restaurado nos cuesta todavía mucho trabajo, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo, y pero qué triste porque nosotros mismos somos pecadores en ese sentido. Todos somos pecadores, ¿no? Entonces, esta es la manera en que el Jesús habla acerca de esta parábola del hijo pródigo. Como el hijo es perdonado, el hijo es restituido, y es una bonita parábola. Otra bonita parábola que recuerdo mucho, a mí me pega mucho, es cuando Jesús dice, había un hombre que tenía 100 ovejas y dejando las 99 fue tras la que se le había perdido, ¿no? Es otra parábola también hermosa ahí de la recuperación. Lucas es muy especial en este sentido, de la recuperación, de la restauración del ser humano como persona. Entonces, aquí tenemos el siguiente. La siguiente viñeta que vamos a ir estudiando son las parábolas del reino. Bien. Hay un grupo de parábolas mucho más grandes, las parábolas del reino. Ejemplo, la parábola del sembrador, Marcos 4, 3 al 20, que tiene su correlación con Mateo 13 y con Lucas 8. Son parábolas que se repiten en los 3 evangelios que llamamos sinópticos. Su mensaje es la urgencia de la hora. La parábola del reino proclama el reino como el ya y todavía no, que fue con lo que terminamos la clase pasada, el famoso reino. Hay otra parábola en San Juan que tiene que ver también con el reino de Dios, y esta parábola viene después de la mujer samaritana, cuando después de la mujer samaritana Jesús camina con sus discípulos
la mujer va y dice, parece que hemos encontrado al Mesías, y parece que este pueblo samaritano es convertido, y era un pueblo no judío, y Jesús voltea y le dice a sus discípulos, vean los campos están blancos, rueguen al Señor de la mies que mande obreros para trabajar con las almas de estas personas. Son cosas que dice Jesús que tienen que ver con el reino de Dios, ¿no? Y están ahí presentes con el ya y todavía no. Pero en sí, su énfasis principal es en el ya, no en el todavía no. No en el que todavía no viene el reino completo, sino en lo que hace el reino ya actualmente. Estas parábolas del reino tienen que ver con lo que el reino está haciendo en nuestras vidas, y este reino tiene su cultura del reino, su ética del reino, su economía del reino, su forma de vivir el reino, y tiene que ver con algo que llamamos la teología del reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser los cristianos en el reino de Dios? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de manejarnos? Y aquí vemos entonces el ya. Y el ya empieza, ya está listo. A ver si me dejó mucho tirado. Primero, vamos con el número 1. Y vamos a ver Lucas 12. Ay, no, me llenó mucho. Lucas 12, 16. ¿Alguien me lo puede leer? Ahora no me han ayudado a leer. Y aquí está en rojito. 12, 16. Y empieza también se refirió. También se refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensando dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Perfecto. Entonces la parábola tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con hablarnos de la muerte, eso ya la sabemos, sino de la urgencia de la hora, es decir, y de la hora no es de la hora de la hora que es, sino del ahora, de qué está pasando ahora con nuestras vidas, en qué estamos poniendo nuestra mente, nuestro corazón, si en las cosas del reino de Dios, en el ya, o estamos pensando en las cosas materiales, ¿no? La parábola ahí es muy importante. En la parábola del mayordomo infiel, por ejemplo, en Lucas 16, 1 al 8, si alguien lo tiene, está aquí adelantito. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Alguien me sigue ayudando hasta el verso 8? Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el mayordomo malo, y alabó el mayordomo, perdón, el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ok, aquí la parábola del reino tiene que ver con la sagacidad de alguien y no tiene que ver con que hagamos así las cosas, ¿verdad? No es una parábola, por ese es el tema, no es una parábola para decir, si te hacen esto, tú actúa de esta manera, sino tiene que ver con la sagacidad.
Sí, no hay excusa de sus actos, no está bien lo que está haciendo, simplemente está hablando de la sagacidad que tuvo esta persona, y esta es la parábola. Una parábola, por eso, a veces muy poca predicada, ¿no es cierto? Dos, las parábolas gemelas, es decir, que van junto una con otra. Tenemos el tesoro escondido y la perla de gran precio. Esto está en Mateo 13, 44 al 46, es así las conocemos. Las otras dos sí quise leerlas porque a veces no las leemos con tanta, pero esta sí, que el reino de Dios es como un tesoro escondido, el que está en un terreno y se gasta en buscar y hallar este tesoro. Es decir, la parábola tiene que decir que debemos desgastarnos, porque el reino de Dios también tiene su economía, como dijimos, su ética, pero también tiene su funcionamiento. Y en el funcionamiento del reino de Dios es en el desgaste propio nuestro. Nosotros nos desgastamos en el reino de Dios, y estas parábolas nos hablan de esto. El reino no es el tesoro, tampoco es la perla. El reino es un don de Dios. Su descubrimiento produce gozo indescriptible, ¿verdad? Este descubrimiento nos hace encontrar el mayor tesoro que podemos nosotros encontrar o tener. ¿De acuerdísimo? ¿Dudas hasta aquí? Porque ya pasamos exégesis era qué es el pasaje antes de que nosotros lo leyéramos, qué dice originalmente, ya lo vimos con el caso de Simón el fariseo y esta mujer que va y le derrama el perfume, cómo tenemos que leer el pasaje exegéticamente y cómo tiene que ser de esta manera. Ahora, ¿qué interpretación le doy yo? Esa interpretación debe ser bíblica y comunitaria, es decir, debe estar basado con toda la Biblia, y además tiene que ser una interpretación en la cual todos nosotros, por lo menos los que estamos aquí, nos pongamos de acuerdo y decimos si es una buena interpretación y es correcta, ¿no? Entonces, ahí vamos con este tema de la letra D. Por favor, las cuestiones hermenéuticas. Dejen ponerlo aquí en pantalla para que quede como... ¿Se te cayó el agua? Sí. Yo creo que dejaste café en la barra y tienes que mezclar todo. Bueno, seguimos con esta letra D. La cuestión hermenéutica de las parábolas, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que cada uno de los diversos formas de texto de la Biblia tiene una propia exégesis y una propia hermenéutica. ¿Qué decimos en cuanto a la hermenéutica de esto? Dice, cuando fueron expresadas en su origen, las parábolas rara vez necesitaban interpretación. Jesús las expresa y no tiene interpretación. De hecho, a veces ni siquiera le va a dar interpretación y los discípulos le dicen, ¿pero qué quisiste decir con esta parábola? Y él lo explica así como con desdeño, con desgano, y le dice, no entendieron, pero si esto está tan fácil, ¿no? O en algún momento no tienen interpretación porque dice, les hablaba en parábolas para que no entendieran acerca del reino porque no era su hora. Pero decimos, las parábolas no necesariamente tenían una interpretación desde su principio. Las parábolas están en un contexto escrito y mediante el proceso exegético podemos descubrir su significado y mensaje. Hay que estar seguro de haber hecho la exégesis con mucho cuidado antes de buscar una nueva forma de llevar el mismo mensaje de la parábola a una audiencia contemporánea. Es decir, las parábolas tenemos que tener, tal vez sea de los que tenemos que tener más cuidado para expresarlas a nuestro auditorio. Predicar sobre parábolas está a veces complicado porque ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de predicar sobre las parábolas. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a predicar sobre parábolas, sino que tenemos que tener un cuidado mayor porque las parábolas ya se interpretan a sí mismos. Por eso cuando veamos cómo predicar, vamos a ver este tema sencillo que dice lo siguiente.
La predicación es exponer la palabra de Dios y exponerla en manera expositiva, es decir, simplemente agarro mi Biblia, me paro frente al auditorio y le digo, aquí la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Y entonces podemos exponer la palabra de Dios de esta manera, expositivamente. Es decir, no tomo una palabra, no es temático, no hablo de la fe, de la justificación, sino hablo de la palabra misma. Explico un pasaje y este pasaje se explica a sí mismo y el oyente tiene la posibilidad de escuchar. ¿Les parece interesante esto de las parábolas? A mí me ha parecido, yo no lo había sinceramente estudiado por separado. Siempre había estudiado los evangelios o cada uno de los evangelios, pero estudiar el tema de las parábolas como un elemento aparte, no lo había hecho antes de este curso que estoy dando de Aquila y Priscila y me parece interesante. Pregunta. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Podemos cerrar este tema hasta aquí? ¿O hay alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Comentario? ¿Se vale agregar? También, pues, su opinión es válida y buena, agregamos algo. Bien, preparémonos para el tema de la unidad 7 de la ley. Y en la ley vamos a entrar, ya lo vamos a retomar rápidamente el siguiente sábado a las 7 de la noche, pero ya vamos en esta página de la ley y como vamos a ir brincándonos de aquí en adelante, vamos a ir brincándonos un poquito para lograr llegar bien a nuestras lecciones, aunque ya me di cuenta por el calendario que vamos a tener una extra que vamos a usar de colchón, sin embargo siempre vamos a ir entendiendo un adelante de la ley. Entonces, antes de la clase de la ley, yo voy a dar esa famosa punto de vista mía que no viene en el manual para que ya se quede en su imaginario, en su mente y tengan que ver con esto. El problema de la ley es que tiene una función. Dice Pablo, recuerdan este versículo, es el ayo o el maestro que nos llevó a Cristo. Por ahí debe estar en Gálatas, si no mal recuerdo. Ahora, esta función de la ley es teológicamente en este sistema que tenemos de entender las cosas que la ley tenía una función. La ley tiene una función, fíjense bien. La ley muestra, y esta es una frase teológica muy interesante, dice, la ley muestra el carácter santo de Dios. ¿Qué entendemos con esta función de la ley muestra el carácter santo de Dios? Que cuando yo veo, y nos va a decir aquí nuestra lección, que se menciona solamente en Éxodo y en Deuteronomio, específicamente en Éxodo 20, es donde se menciona, y luego en Deuteronomio, si no mal recuerdo, por ahí del verso 30 y tantos en adelante, donde se repite la ley. En esta ley, que son prácticamente los mandamientos, se encuentra la ley completa, pero la ley no se dio, fíjense bien, a lo mejor voy a decir algo que no está bien, pero vamos a discutirlo, por eso vamos a hacer una hermenéutica comunitaria, no se dio para cumplirla, sino para darnos cuenta que no la podíamos cumplir. Y el hecho es que en estos libros de la ley que llamamos Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos da, perdón, los sacrificios para que, si no la podemos cumplir, con estos sacrificios podemos estar bien delante de Dios. Por eso podemos llegar a estar de acuerdo con el término teológico de decir que la ley cumple el carácter santo de Dios. Es decir, la ley tiene como función llevarnos a que es necesario Cristo para nuestra salvación. En este sentido, tenemos problemas porque, déjenme leer el manual, déjenme ver el manual, porque aquí hay un numerito que me llamó mucho la atención, permítanme. Si ahí ven ustedes en el manual cuando dice unidad 7, la ley, dice, y aquí va a utilizar la AT como Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento contiene más de 600 mandamientos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente!, ¿no? Que tuviéramos que cumplir todos los mandamientos para estar bien delante de Dios. Más los anexos, fíjense bien, más los anexos que han dado. Que si puedes comer tal carne. Ya saben ustedes que los judíos preguntan, ¿es kosher o no es kosher? Que si el café se puede tomar, si no se puede tomar.
Y todavía los cristianos han añadido otros por ahí debido al concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y otros más que vamos añadiendo culturalmente. Pero la libertad que tenemos en Cristo, y esto no es permiso para pecar, porque así lo dice Pablo en Romanos, dice, estas cosas los escribo no para que pequéis. Esto, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera, ya en Romanos 6, ¿no? Entonces, no es esto, sino que el carácter santo de Dios se manifiesta a través de la ley. Entonces, partamos de aquí y con el conocimiento que el Nuevo Testamento que leemos y la Biblia que leemos tiene hondas raíces en el Antiguo Testamento. No podemos leer solamente el Nuevo Testamento ni entender o creer solamente que la Biblia es el Nuevo Testamento. Tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento y tiene grandes enseñanzas. Si estamos en este curso de Biblia, para entender la Biblia, tenemos que ver que es toda la Biblia, pero también tenemos que entender que la ley tiene una función. La función es mostrar el carácter santo de Dios, llevarnos a la convicción de pecado. Esa es la función de la ley. Cumplir todos los mandamientos al pie de la letra, pues sabemos que es imposible. Y si no fuera, por esto dijimos y leímos 1 Juan 1 y 2, si no fuera por la propiciación de nuestros pecados, no estaríamos bien delante de Dios. Si nosotros no estamos en otro sentido, siguiendo la alegoría y el símil de Juan con la luz, si nosotros no estamos en la luz, no podemos ver el pecado. Yo doy este ejemplo a veces en alguna predicación que digo, si usted está en un cuarto oscuro, porque a mí me pasó, llegamos al estado de Tabasco y nos hospedaron en medio de la selva y solamente había hamacas y nos dijeron, mire, lo vamos a llevar hasta la hamaca y ahí se sube y nada más va a haber un aerolito abajo para que no le pique el mosco, ¿verdad? Y no le prendemos la luz porque si no se espanta por los animalitos que había por ahí. Entonces, ahí arriba de la hamaca no se trepan los animalitos. Él tiene un raidolito de cada lado para que se ahuyenten los animalitos, pero no le vamos a prender la luz. Entonces, la luz de Dios es así, la que nos muestra como si estuviéramos en un cuarto oscuro donde hay ratas, arañas, cucarachas, todo lo que usted se puede imaginar, que nos causa horror y escozor. Y si estamos oscuras, pues felices de la vida. La luz del Evangelio es la que nos permite ver. Y la luz del Evangelio o la ley también nos muestra el carácter santo de Dios, ¿verdad? Y este es el propósito de la ley, mostrarnos cuán pecadores somos. Entonces, vamos a trabajar sobre este tema de la ley el próximo viernes, pero ya con vamos a irnos directamente sobre el manual, ya que di esta explicación. Dice, el Antiguo Testamento contiene más de 600 mandamientos, los cuales se esperaban que los israelitas guardaran, se esperaba que guardaban como evidencia de su lealtad a Dios. Solo 4 de los 39 libros del Antiguo Testamento contienen estas leyes. Son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No hay una correspondencia exacta entre lo que llamaríamos leyes y lo que el Antiguo Testamento llama libros de la ley. En la mayoría de los casos, cuando se habla de las leyes de la Biblia, se habla de toda la información contenida entre Éxodo 20 y Deuteronomio 33, ¿no? Lo mencionaba que se repiten los mandamientos. ¿Cómo se nos aplican estas formulaciones legales? ¿O no se nos aplican? Esta es la pregunta. Y la respuesta se los di en la introducción que les acabo de dar. Sí se nos aplican, no podemos dejarlas a un lado, pero se nos aplican dándonos cuenta de que somos pecadores. Dándonos cuenta que somos pecadores. Si quisiéramos cumplirla, bueno, ya cada quien. Algún día lo he dicho y lo digo con mucho respeto al pueblo judío, que es el pueblo de Dios, pero si a mí me dieran a escoger una religión para vivir, creo que la que menos escogería la judía porque es la que tiene más normas y más
cosas que cumplir que son terribles, ¿verdad? Por eso la gente no las aguanta, los que están en el judaísmo no aguantan esta manera de vivir porque son muy estrictas. Entonces, el cristianismo no es que sea un libertinaje, sino que encontramos la manera correcta de entender la palabra a través de estar en la luz. Y estando en la luz nos damos cuenta. Y estando en la cuenta, inclusive en la ley, porque el mismo Salmo que estaba en la ley dice, escudriñame, ¿verdad? Muéstrame cuál es mi pecado. El propósito de la ley era mostrar el pecado. Y ellos tenían los sacrificios, nosotros tenemos el sacrificio magnífico y alto que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí la grabación, en un minuto que me queda. ¿Hay dudas sobre esto que vamos a empezar a ver la clase pasada o estamos correctísimos hasta aquí?